Este modelo se representa con el diagrama de clases, que es un diagrama que está dentro del modelo de estructura del UML. A ver, voy a tratar de abrirlo. Acá. Entonces, yo les decía a ustedes que en la práctica, en la vida real, ya en el trabajo, hay diagramas que uno no llega a hacer. O sea, el UML tiene un sinfín de diagramas que uno en la práctica no los llega a hacer todos. El que sí o sí hace es el diagrama de clase. Diagrama de clase. Este de acá. Este sí o sí lo hace. No se puede evitar, digamos. Es algo esencial el tema de hacer el diagrama de clase. ¿Y qué me representa el diagrama de clase? Me representa mi modelo conceptual, es decir, y yo les decía que el modelo conceptual está dentro del modelo de estructura. Bueno, acá no tengo a ver dónde está. Dentro del modelo de estructura está ya, después nos vamos. Ya, entonces, el modelo conceptual lo represento a través del diagrama de clase, o también se llama el modelo de dominio. ¿Qué entienden ustedes por dominio? A ver, en sus palabras, ¿qué entienden? Si yo digo, a ver, le pongo un ejemplo, el dominio del gobernador de Santa Cruz, ¿cuál es su dominio? Podemos decir cuál es su alcance entonces. La parte que puede manejar más adecuadamente. Ya bien, es la parte donde él tiene tuición o tiene autoridad, podemos decir. El dominio del presidente Arce, ¿cuál sería? ¿De dónde él es presidente? Bolivia. Entonces su dominio es dentro todo el territorio boliviano. Y en el caso del alcalde electo Johnny Fernández, su dominio es el municipio de Santa Cruz. Entonces, haciendo una analogía, el modelo de dominio me representa, o modelo conceptual, lo que yo estoy analizando y hasta dónde o hasta dónde llega este modelo, cuál es la frontera, por decir. Si yo tengo un modelo conceptual de venta, el modelo del dominio dentro ya de la organización va a representar todo lo que es ventas, parte de logística, parte de finanzas con la facturación y los registros de pago, pero no va a haber nada de recursos humanos, por ejemplo, porque no es su dominio. Ese modelo no me representa, ese modelo conceptual no representa al área de recursos humanos, entonces el dominio me dice me dice cuáles son las fronteras del modelo conceptual, hasta dónde yo estoy analizando y estoy modelando. Entonces a eso se refiere ya. Entonces el modelo conceptual muestra clases conceptuales. Ya nosotros sabemos
que es una clase, ahorita vamos a recordar, las cuales son significativas en el dominio de un problema. Acá a mí me interesa mucho que identifiquen esta palabrita, dominio. Significa que es como yo cuando tengo mi casa, por ejemplo, que es un lote, y mi dominio como familia es toda esta área, digamos, del lote, por decir algo así. Hablando conceptualmente, yo analizo un problema, va a tener un dominio ese problema, es decir, va a tener una frontera, hasta dónde llega. A eso se refiere. Entonces, cuando digo representa clases conceptuales significativas en un dominio del problema, es decir, dentro del proceso hay un dominio, y que puede ser ventas, digamos. Entonces, el modelo conceptual me va a representar clases conceptuales del dominio del problema, que en este caso es ventas. Y abarca a logística, abarca a finanzas y puede abarcar a almacenes también. Y ese es mi dominio. Estamos haciendo una red. Entonces me muestra clases conceptuales. Ahora nosotros de antes sabemos que una clase es un conjunto, es una categoría o grupo de cosas que tienen atributos y acciones similares. Pues yo acá le ponía un ejemplo de una pelota. Todas son circulares, bueno, acá hay una forma oval, podemos decir. Y sus atributos son color, tamaño, deporte, que se repite en todas estas, en todos estos objetos. Los atributos, entonces yo puedo definir que todo esto es una clase dentro del modelo que yo estoy analizando. Obviamente que ya en el mundo real lo que uno analiza ya son cosas del mundo real, es decir, a ver, yo le pongo, por ejemplo, en el sistema de transporte público, ¿de qué conceptos hablamos, por ejemplo? Que le puso él, digamos, me refiero, ustedes en una conversación hablan de conceptos que forman parte del sistema de transporte público, que ese va a ser mi dominio de problema. Lo que quiero es un poco ayudarle a identificar a qué se refieren estas clases conceptuales. Entonces, cuando yo hablo, digo, yo voy a tomar un micro, ya eso es un micro, es un concepto. ¿Micro qué es? ¿Qué atributos tiene? Color, número de línea, capacidad de pasajero, no sé, frecuencia de paso por un cierto lugar. Entonces digo, voy a tomar un micro de la línea 72 que sigue la ruta del segundo anillo, da vuelta al segundo anillo, y pasa cada 20 minutos. Entonces, esas clases, esas cosas, se podrían convertir en clases significativas del dominio del problema, en este caso del transporte público. Entonces, ¿cómo empezamos? Nosotros agarramos el problema y empezamos a descomponer. Tengo yo el sistema de transporte público. ¿De qué hablamos en el sistema de transporte público? Hablamos de línea, de micro, de capacidad, de chofer, de precio del pasaje. Entonces yo identifico qué conceptos son significativos para que yo pueda decir, esto va a ser una clase. Entonces, descompongo un problema. Tengo un problema, voy a abrir
tengo un problema acá, digamos, de dominio del problema. ¿Para qué estoy modelando? Y voy a decir, yo voy a modelar sistema por el transporte público. Ya, conceptos, ¿de qué se habla? Hablo de micro, línea, ruta, pasaje. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman ustedes en el sistema de transporte público? ¿Qué serían ustedes que toman los micros? Pasajero. Muy bien, pasajero. Y pueden aparecer más. Son conceptos. Y entonces yo digo, a ver, los micros... ¿Cómo? Faltan los internos, faltan, ¿no? ¿Cuáles? Internos. ¿Internos? ¿A qué se refiere eso? Cada micro tiene un interno. Ah, ya podemos decir, eso ya es un atributo de micro. Ya digamos, esto tiene atributos internos, otro es color de la línea, puede ser capacidad. Acá podemos poner al chofer igual, o al conductor, pongámosle un nombre más bonito, conductor. Entonces yo digo, el micro puede ser una clase porque se repiten entre las líneas y los atributos son parecidos, solo cambian algunas cosas. Y puedo decir, a ver, otra cosa aquí, digamos que tenga un cobrador el micro. ¿Esto es relevante para mí, para el modelo? No, esto no es relevante, entonces no lo considero. Pero sí esto de acá, a no ser que el dueño, el que me está pidiendo el sistema, me diga si yo quiero identificar a los cobradores, entonces sí es relevante. Pero en mi análisis no es relevante si el conductor, el pasajero, el pasaje, la ruta, línea, micro. Entonces, a eso se refiere que yo tengo un dominio del problema del transporte público y empiezo a descomponer en conceptos o ideas las cosas que uno sabe del problema. Yo le pongo otro, a ver. Pongamos otro que sea aquí abajo, vamos a poner, a ver, el cine, digamos. Esto está fácil. ¿De qué estamos hablando? Ese es mi dominio del problema, el cine. ¿De qué se habla? Vamos a descomponer ese problema, que es lo que quiero modelar conceptualmente. Entonces, ¿de qué hablo? ¿De qué cosas se habla? ¿Qué van a ver ustedes al cine? Películas. Muy bien. ¿De qué más hablan? ¿Dónde ven la película? El ambiente. Ya, pero ¿cómo se llama donde ven la película? ¿Cómo se llama? Sala. ¿Ven a cualquier hora? Hora programada. Ya, vamos a poner esa hora, va a ser horario. ¿De qué más hablan? ¿Cómo se llaman ustedes que van a la película dentro del problema? ¿Cómo serían ustedes? ¿Qué serían ustedes? Usuario. Usuario. Clientes. Bien, en otra palabra podríamos decir cliente. Bien, después, ¿qué les dan ahí para entrar? ¿Cuál es el documento que les sirve para entrar al cine? La boleta. Ya es la boleta o el boleto.
¿Con qué más se salen ustedes cuando pagan? Con factura. Factura. Factura, más bien, bien. ¿Y qué hicieron para que le den la factura y el boleto? Entregaron Money. dinero. Dinero, pero ¿cómo se llama eso? Pago. Pago, muy bien. ¿Ve? Entonces pues, comienza a descomponer película, sala, horario, usuario, cliente, boleto, factura. Ahora, y digo, a ver, de película, ¿cuál sería sus atributos? Nombre, tendrían ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De qué es la película? ¿Ah? ¿Categoría sería o no? Categoría, eso sería encontrar bien. Categoría si es de infantil, Exacto. romance, de terror, no sé. Podría poner también los actores. Eso podría ser una clase inclusive acá. Si quiero llevar un control, podría decir, se habla de actores, nombre, categoría, acá la empresa que filma se llamaría la Filmo. ¿Cómo se llaman estas empresas? Cinematográfica. Ya, eso, cinematografía, y así. Entonces digo, si yo puedo, dentro de esta película, puedo englobar a todas las películas con los atributos, entonces para mí esto es una clase, ok, clase. La sala, ¿qué atributo tiene? Número, capacidad, ubicación, tamaño del pantalla, tiene asientos 3D, no sé. Y ¿Qué resolución concentraría, ingeniero? Muy bien, resolución acá, resolución, por tipo de sala, si es 3D, XD, no sé. Eso. Entonces, en esta, ¿puedo yo incluir a toda la sala o hay algo que no puedo unir, digamos? Sí puedo, entonces es una clase. Horario igual puedo unir y cómo se relacionan ya. Ok, digamos así. Ok, y los actores. Entonces, ese es el dominio del problema, es hablar de conceptos y en la vida diaria uno habla de conceptos. Por ejemplo, si yo digo dominio del problema, una farmacia, ¿de qué estamos hablando? Medicina. Medicamentos. Ustedes, cuando los medicamentos son controlados, ¿qué tienen que entregar para que le vendan el medicamento? Receta. Receta. Receta, muy bien. ¿Ustedes qué serían dentro del dominio del problema de la farmacia? Paciente. Bueno, podría ser paciente o podría repetirse de acá. Cliente. Allá, ¿cuál es su comprobante de compra? La factura, pago igual. ¿Qué más habría? ¿Dónde compran los remedios? Si quisieran saber que la primera compra la hice en el segundo anillo y Banzer, y la otra la hice en el tercer anillo y, exacto, sucursal. Entonces, de esa forma es que uno identifica el dominio del problema. Agarro un problema y empiezo a descomponer. Y eso no es complicado descomponer porque es ponerse a pensar nomás de qué cosa uno habla cuando tiene un problema o cuando quiere modelar algo. Si quiero modelar la parte de registro de materia, ¿de qué hablamos? A la universidad, digamos. De inscripción, por ejemplo. Hablamos de materia, de docente, de aula. Ustedes forman parte del dominio del problema como alumno, horario. Ahora, en esa
esa materia, cuál es ese algo que me hace saber si aprobé o no aprobé, que es la nota, esas cosas. Entonces empiezo a descomponer. Entonces lo que hace es descomponer en unidades comprensibles, es decir, que yo entiendo de qué se trata. En unidades comprensibles, en concepto. Si nosotros definimos qué es concepto, vamos a ver que es algo que define a algo. Es decir, es una tabla cuadrada con 4 patas. ¿Qué estoy definiendo ahí? Una mesa o silla. Una mesa, muy bien. Entonces, eso es un concepto. Entonces, los conceptos son cosas que tienen una definición en un problema. Si yo puedo decir que es, tal vez con mis propias palabras, si yo les diría, dígame, ¿qué es una factura? ¿Qué dirían ustedes? Un comprobante de compra de pago. Muy bien, es un comprobante de compra. ¿Y qué característica tiene? ¿Qué atributo? Tiene un nombre, una fecha, un lugar, el importe, tiene el QR, el número de factura, como dice. Entonces, yo puedo, cuando ustedes piensen en conceptos, no piensen solamente en definir qué es informática, digamos, un concepto, sino todas las cosas pueden tener un concepto bajo nuestro propio criterio, inclusive y con nuestras propias palabras, pero que ese concepto defina a algo. Entonces, cuando yo descompongo, lo que estoy haciendo es identificar conceptos que forman parte, o cosas, pongámosle, de un dominio de problema. Entonces, los conceptos me representan, o el modelo conceptual me representan conceptos del mundo real o de ese algo que estamos modelando. Nosotros hemos identificado acá cosas del mundo real, el micro, línea, ruta, pasaje. Eso me muestra el modelo conceptual. Por ejemplo, una venta. Una venta es algo del mundo real que sí nosotros lo sabemos, porque participamos de eso, digamos. Ahora, y al final esos conceptos se me van a convertir en mis clases, en lo que hemos visto, se van a convertir en esto de acá, en una clase, en esto. Y eso, ¿qué me representa? Que al final esos conceptos son ideas, cosas u objetos del proceso que uno está modelando. Y ya en términos conceptuales podemos decir que se define a partir de su intención y la extensión. Estos son términos conceptuales, o sea, no se asusten, digamos, de esto de acá. Quiere decir que cuando uno habla del símbolo, la intención y la extensión, o sea, me digo, ¿cómo puedo representar yo esto de acá? ¿Cómo represento una línea, el pasaje, el pasajero? ¿Cómo lo represento? Y lo represento a través de un símbolo, que puede ser palabras o imágenes que representa una clase conceptual. Y en este caso, se representa a través de esto de acá, que es un rectángulo
con una línea, una división pequeña donde va el título, una parte más ancha que es donde van los atributos y otra donde van los métodos o las operaciones de la clase. ¿Ya? Entonces, eso es el símbolo. Y yo represento esa idea, cosa, objeto a través de un símbolo, de la intención y de la extensión. Y la intención es la definición del concepto. ¿Qué es? ¿Qué es una venta? ¿Cómo puedo definir qué es una venta? Esa definición que estoy haciendo se llama intención. Y la extensión es el conjunto de objetos que pertenecen a una clase. Entonces digo acá, ¿qué es una venta? Es la intención. Y la extensión vendría a ser quienes componen esa clase que se llama venta. Esto no, a veces uno se asusta cuando ven conceptos y dice, puta, se pierde. Pero son formas de definirla y de identificarla. Es decir, cuando uno estudia algo, tiene que enmarcarse uno en la forma de expresar las cosas. Y si uno hace un estudio, por ejemplo, científico o algo formal, yo no puedo agarrar y decir, la clase es es un gráfico o un gráfico que es un rectángulo, o sea, no. La forma correcta es el símbolo para representar una clase es un rectángulo, o sea, son temas de metodología y hay que saberla porque estamos en una universidad por eso. Pero lo importante es que ustedes la entiendan de qué se trata y el día de mañana si ustedes quieren escribir algo o hacer algo y hacer un informe, tienen que hacerlo como corresponde usando los términos correctos. Así debe ser. Entonces una clase, un lenguaje más formal, como dice, que las clases se interpretan o se representan a través de un símbolo y a través de la intención y la extensión. ¿Y qué es el símbolo? Es lo que representa. ¿Cómo lo represento? La intención es la definición de la clase y la extensión es el conjunto de objetos. Y acá vemos un ejemplo. Esto vendría a ser el símbolo. Un rectángulo con el nombre y los atributos. La intención o definición del concepto vendría a ser una venta, representa el hecho de una transacción de compra, sucede en un día y hora determinada. Y la extensión son todas las ventas que corresponden a esa clase. Esta es a una hora, esta otra, con otro cliente, esta otra y N. En los sistemas eso puede crecer en el tiempo y mantenerse ahí, ¿no? Entonces, conceptualmente y metodológicamente, esta es la forma de definir una clase conceptual. Por ejemplo, acá lo que trata de hacer las clases conceptuales, hay una pequeña diferencia solamente en el modelo conceptual y el diagrama de clase. Es que en el modelo conceptual yo no incluyo los métodos u operaciones que van aquí abajo. Si mi diagrama no me muestra esta parte, entonces es un modelo conceptual. Pero si me muestra, imprimir, por ejemplo, estos son métodos u operaciones de la clase, entonces eso se llama diagrama de clase. No se llama modelo conceptual, es un término nomás de
forma, podemos decir. No es algo que ay, está mal. Si hago mi diagrama de clase hasta aquí, entonces es un diagrama de modelo conceptual. Pero si también le incluyo los métodos u operaciones de la clase, entonces es un diagrama de clase, no es un diagrama conceptual. Es un tema para que lo tengan ahí y lo tomen en cuenta, ¿no? La clase conceptual viene a ser todo lo que está en rojo. La clase normal es todo: beber, comer, dormir, con las operaciones más. Las clases conceptuales solo se muestran hasta los atributos, pero en el diagrama de clase se muestran también las operaciones o métodos que se llama dentro del UML. Entonces, acá podemos ver que las clases me incluyen dentro del diseño, me incluye también las operaciones que tiene esta clase. Por ejemplo, si yo tuviera una clase, acá podría tener, la persona podría poner agregar persona, modificar persona, que son como funciones, y cuando yo me declaro una variable, ya hablando desde el punto de vista de programación, yo puedo acceder a las funciones que tiene esta clase o a los métodos que tiene esta clase. Ya en cada método puedo hacer algo con esta clase. O sea, no se olviden que esto es el diseño orientado a objetos, tanto como la programación orientada a objetos. Está su principal característica es que uno puede aprovechar el tema de la herencia, es decir, yo programo algo y puedo yo, en todas las cosas que me declare, yo puedo acceder a los métodos de operación, ya no tengo que hacer un agregar persona, un modificar o un imprimir, ya no lo tengo que hacer porque ya está hecho, solo lo que tengo que hacer es ocupar. Las clases conceptuales no muestran componentes de software, es decir, ni clases de software ni responsabilidades. Me muestran cosas que forman parte del mismo problema, es decir, yo acá no hablo de, si tengo un dominio de problemas de gestión académica, no hablo yo si va a ser vía web, si el sistema va a funcionar en los móviles, y si voy a poder inscribirme desde el celular, no sé, no hablo de eso. Hablo de los conceptos que forman parte del problema. Es decir, lo vamos a desarrollar en .NET, utilizando el lenguaje de programación C# o en Java. Eso no es parte del modelo o del diagrama de clase o diagrama conceptual, no es parte. Uno representa las cosas que sí forman parte del problema, independientemente de cómo se haga, inclusive independientemente de la base de datos que yo voy a ocupar. Yo puedo ocupar SQL Server, Oracle, podría ocupar Access, no sé, ya eso lo decido después, pero acá lo que me muestra es la estructura de mi sistema, que está formada a través de los conceptos y de las cosas o ideas que forman parte de ese sistema, y de cómo estas se relacionan unas con otras, cuál es el tipo de relación que hay entre esas cosas que hemos identificado o que hemos descompuesto, que al final son las clases que yo identifico. Bueno, esto es lo que les decía, que la principal tarea del análisis orientado a objetos
es identificar diferentes conceptos en el dominio del problema y documentar el resultado de un modelo conceptual. En un ML el modelo conceptual se puede documentar con un diagrama clase. Es lo que les dije. Bueno, y acá, ¿qué hace el diagrama de clase? Es un tipo de diagrama estático, es decir, no cambia, no tiene que ver con el entorno, nada. Es como decir, cuando yo veo una casa, la veo bien pintadita, revocada, pero no veo cómo están, cuál es por dónde van los cables, por dónde van las cañerías de agua, de gas, no veo eso. Eso están adentro, dentro de la estructura. En este caso, el diagrama de clase es igual. Describe la estructura de mi sistema. Cómo va a estar relacionado. Y es clave porque dependiendo de cómo yo lo haga, va a ser en el futuro capaz de darme la información que yo necesite. Si, por ejemplo, en el sistema académico yo no les pediría o no les pedirían su tipo de sangre y el día de mañana quieren hacer un estudio, un análisis o una estadística de qué tipo de sangre predomina más en una universidad y no lo tengo registrado, no voy a poder hacerlo porque no lo consideré en mi modelo, digamos. Entonces, dentro de los modelos conceptuales igual hay algunos que son muy eficientes y otros no tanto. Se puede decir un modelo para un mismo problema pueden enfocar de diferentes formas, diferentes personas y uno podría ser más eficiente que el otro, ¿no? Entonces describe la estructura del sistema mostrando las clases, sus atributos, operaciones y las relaciones entre ellas. Eso es lo que hace el diagrama de clase. Y acá hay un ejemplo de compra, de venta. Así se representa, por ejemplo, el diagrama de clase. Este es un diagrama de clase, no es conceptual porque están las operaciones. Si estuviera solo hasta acá cada uno, hasta aquí, entonces sería un diagrama de clases conceptual. Le voy a borrar esto para que no haya confusión. Diagrama de clases. Es algo de forma nomás, como le digo. Uno identifica las clases, de cada clase identifica sus atributos y define, digamos, primero identifican los conceptos o ideas o cosas que forman parte de un problema, de un dominio del problema. Luego identifico los atributos y determino si es clase o no. Después identifico las operaciones que tengan. Por ejemplo, acá, leer cliente, modificar cliente, factura, agregar productos, quitar productos. Y todas las relaciones y la participación de cardinalidad que hay entre unas y otras. Y ahora, ¿de qué está compuesto el modelo conceptual y el diagrama de clase? Está compuesto de clases conceptuales o clases, las asociaciones que vendrían a ser las relaciones, los atributos y los métodos u operaciones. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Nada? ¿Nada, jóvenes? Hasta ahora ningún ingeniero. Bueno, ya. Bueno, ahora definamos qué es un atributo. Ustedes saben eso, a ver, qué es un atributo, porque ustedes llevan esto en base de datos igual.
¿Qué es un atributo? Es algo que identifica. Muy bien, Características de un. muy De bien, algo. muy bien. Está bien, los dos están bien. Un atributo es una propiedad de una clase, una propiedad es algo, una característica. Y lo describe con un rango de valores que la propiedad podrá contener en los objetos de la clase. Es decir, si yo tengo una clase y digo persona y tengo un atributo edad, ¿cuál va a ser el rango de valores que va a poder contener ese atributo edad? ¿Desde qué año hasta qué año? Podríamos decir de 0 a 150, digamos. No creo que pase nadie de 150 años. Ni que llegue. Entonces eso es el rango de valores. Si yo tengo un atributo nota, ¿cuál es el rango de valores que puede contener ese atributo? 0 a 100. Muy bien, de 0 a 100. Bien. Entonces, un atributo es una propiedad, una característica, como dijeron, de una clase, que identifica una clase y la describe mediante un rango de valores que la propiedad podrá contener en cada objeto. Es decir, si hemos puesto edad de 0 a 150, entonces todos los que se registren o los que existen como objetos van a estar dentro de esos valores, todas. Si digo nota, todas las notas de la materia sí o sí van a estar dentro de esos valores de 0 a 100, no va a haber otro. Todas contendrán eso, en esos rangos. Bueno, acá otra vez hacemos recuerdo de que una clase es una categoría de cosas que tienen atributos similares, digamos, y métodos similares. Ahora, las entidades o cosas del mundo real se relacionan con otras entidades. Es decir, si yo tengo la clase docente, se relaciona con la clase asignatura, cuando hablo de cosas en general del mundo real. Pero si estoy hablando de objetos, si hago la relación de objetos, eso se llama enlace. Son temas conceptuales, ¿ya? Y acá hay un ejemplo, y entre las clases se llaman asociaciones. Pucha. Asociaciones. Entonces acá hay un ejemplo, docente dicta asignatura, eso es una asociación, esto. Miguel Gutiérrez dicta análisis del sistema, eso es un enlace, porque estoy refiriéndome a un objeto de la clase docente y a un objeto de la clase asignatura. Ya, estoy haciendo referencia no a la misma cosa. Cuando digo docente dicta asignatura, estoy refiriéndome a la clase docente, se relaciona con la clase asignatura a través de la relación dicta. Pero estas clases contienen a varios docentes, esta asignatura contienen a varias asignaturas. Pero si hago referencia a un objeto, entonces eso se llama enlace. Ahora, cuando uno relaciona cosas, digamos, bueno, no, todavía no. Acá hay un cliente que puede tener asociadas muchas órdenes de compra, en cambio una orden de compra va a tener asociado solo a un cliente. Alumno pertenece a facultad, son asociaciones. El cliente tiene asociada una orden de compra.
son asociaciones. Estoy refiriéndome a clases conceptuales, la relación entre clases conceptuales. Esa es, la asociación es la relación entre dos clases conceptuales. Ahora, si digo la multiplicidad, esto es interesante. Entender esto me ayuda a identificar la multiplicidad o cardinalidad. ¿Cómo le llaman ustedes a esto? ¿Con qué concepto usan a esto de acá? ¿Cómo le llaman en base de datos? Multiplicidad, cardinalidad, ¿cómo le llaman? Ya, cardinalidad, muy bien. Es lo mismo. Es la cantidad de objetos de una clase que se relaciona con un objeto de la clase asociada. Ahora yo le digo acá, vamos a hacer un ejemplo, a ver. Acá me voy a crear uno y voy a tener aquí alumno. Voy a decir que tengo una relación cursa materia, alumno. Entonces, esa es mi clase. Y los objetos de esa clase los voy a poner a ustedes. A ver. Acá está Jocelyn Vázquez. Jocelyn Vázquez. A ver, acá veamos. Carlos Aramayo. Carmen Méndez. Vamos a tomar unos cuantos. Cristian Áñez. Diego Parada. Y vemos más abajo, Carla Rosado. Paola Alcón. Ya hasta ahí. Y acá materia, pongamos todas las materias, análisis, producto de oficina, ¿qué más? Base de datos, Teleinformática. Teleinformática, administración informática, Sistemas operativos. sistemas operativos, ya hasta ahí, digamos. Entonces yo digo que la multiplicidad, ¿qué es? O la cardinalidad es la cantidad de objetos de una clase que se relaciona con un objeto de la clase asociada ya. Agarro, a ver, análisis van a estar todos acá. Entonces, ¿cuántos de aquí se relacionan con la materia análisis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más de uno. Entonces digo, una materia es cursada por varios alumnos. Voy a ponerlo en mayúscula ya. Aquí arribita, por varios alumnos. No por uno. Una materia. Ahora digo, esta análisis, ¿por cuántos alumnos es cursada? Por varios. Ahora digo, Jocelyn Vázquez, ¿cuántas materias cursa? ¿Cuántas materias cursa? ¿Las lleva todas estas? ¿Las llevó? Sí. Entonces, hasta que se relaciona con más de una, entonces es N. Varios a varios. Entonces ahí tengo que los objetos, un objeto de la clase alumno se relaciona con varios objetos de la clase materia. Ahora digo al revés. Un objeto de la clase materia se relaciona con varios objetos de la clase alumno. Ahora aquí digo, vamos a poner venta, la
transacciona cliente. Entonces acá tengo, digamos, voy a poner, digamos, que ustedes son los clientes. Y acá las ventas las voy a identificar con venta 1 porque tiene una fecha, una hora, venta 2, venta 3, venta 4, venta. Ya está ahí. Entonces aquí al ladito yo voy a hacer. Digamos que Jocelyn compró en la venta 1 y venta 2. Esto uno se pone ya en el, si van al súper, ¿cuántas veces pueden ir al súper a comprar ustedes? ¿Tienen límite? No, ¿ves? No. Tienen. Entonces podemos decir, Carlos Aramayo está con la venta 3, ella está con la venta 4, y digamos que aquí Carla venta 5 y venta 6. Entonces yo digo, estos son los objetos de la clase cliente y estos son los objetos de la clase venta. Obviamente la venta tiene atributos que no se repiten en ninguna otra. Cuando uno compra algo en el súper, yo agarro y paso los productos que estoy comprando, va a ser una venta esa. El que viene detrás de mí es otra venta, no es la misma, es diferente, incluso puede llevar los mismos productos, e incluso puede llamarse igual que yo. Y podría tener hasta parecido su número de carnet, pero es diferente, otra venta. Entonces digo, agarro bajo el concepto, la cantidad de objetos de una clase que se relaciona con un objeto de la clase asociada ya. El objeto de la clase cliente, que se llama Jocelyn, ¿con cuántas ventas se relaciona? ¿O cuántas veces puede ir a comprar a un lugar, digamos? En este ejemplo, ¿con cuántas veces se relacionan? Varias. Ya con 2, entonces eso significa que son varias, n. Basta que uno se relaciona con más de uno, ya es n ya. Basta que uno de estos de acá. Acá ya igual se relaciona con. Muy bien, ahora vengo de este lado. Agarro los objetos de la clase venta, que son venta 1, venta 2, venta 3. Y digo, la venta 1, ¿con cuántos objetos de la clase cliente se relaciona? Con varias también, que pueden ser varios que pueden comprar el mismo producto. Ya, ahí un poco no estoy de acuerdo, porque supongamos que los atributos de la clase venta va a ser ID cliente, nombre, fecha, hora, importe de la venta. Entonces, si la venta 1 es por Jocelyn, digamos que el nombre sea Jocelyn Vázquez. La fecha es digamos que compró el 15 de marzo. La hora es a las 08 de la mañana y el importe es por 250 bolivianos. Es un masista. Esa es la venta. Es un masista. Venta 1. Esta venta, que ya fue registrada y todo, puede ser comprada, puede ser asignada a otros clientes. La venta que realizó el día de ayer, digamos que ya está ahí registrada, grabada y todo.
no puede ser registrada, porque esta venta es única, así lleven el mismo producto. Ya es otra, porque es en otro momento, en otra hora. Incluso puede ser 2 segundos después, o 1 segundo es otra venta, porque es otro cliente, otra transacción. Al primero le dieron su factura y todo. Ya. Entonces podemos decir ahora con eso, la venta 1, ¿con cuántos clientes se va a relacionar de todo el grupo de clientes que se tenga? Con uno nomás. Muy bien, con uno. Con uno nomás se va a relacionar. Acá le vamos a poner NN acá. Entonces va a ser 1. Entonces una venta es transaccionada por un cliente, pero un cliente sí puede transaccionar en varias ventas, o puede realizar varias ventas, o comprar, comprada podemos decir. Una venta es comprada por un cliente y un cliente compra en varias ventas. Entonces esta es la relación de cardinalidad. A lo que me interesa a mí que es los objetos, yo los identifico y digo con cuántos objetos de la otra clase se relaciona. En esto vemos que la clase venta se relaciona con un cliente, una venta, se relaciona solo con un cliente. Esta venta 1 no puede ser tanto para Jocelyn como para Cristian, digamos. No puede ser. Ya es de ella, podemos decir. No sé si está claro eso. ¿Le entienden? Sí. Ya bueno, voy a suponer que sí le entienden. Es importante eso que entiendan, porque eso inclusive en base de datos le va a servir. Y esto determina el mapeo de tablas. Por ejemplo, cuando yo mapeo las tablas venta, en el lado del N el cliente va a tener un ID. En el lado del N va el ID del cliente, el ID de la venta y los demás datos. De esta relación de 2 clases van a salir 2 tablas ya físicas, van cliente. Y acá voy a poner ID cliente, nombre, CI, dirección, no sé. Es así. Y cuando es N a N, en el mapeo de tablas salen 3 tablas. Alumno, por un lado solita, materia, por otro lado, y cursa sería otra tabla. Y eso me lo determina la relación de cardinalidad o de multiplicidad. Ya, eso es como un plus que no es parte de este estudio, pero para que lo sepan que es así. Entonces, acá hay un ejemplo, la cantidad de objetos de alumno con cuántos objetos de la clase facultad se relaciona. Podemos decir un alumno pertenece a una facultad. Raro sería que un alumno, a no ser que estudie 2 carreras, pero siempre, no sé, hay la regla de la universidad, y un alumno solo pertenece a una facultad. Acá me van a salir 2 tablas, una tabla que se llame alumno, que va a traer la llave de facultad, y va a crear otra tabla que se llame facultad con su propia llave. En cambio, esta tabla de alumno va a ser la llave va a ser entre el ID de esto con el ID de facultad. Y acá hay unos ejemplos. Un esposo está casado con una esposa. A no ser que estén en los países árabes, ahí cambiaría eso.
El maestro enseña a varios estudiantes, el cajero atiende a varios clientes, una casa puede o no tener chimenea, una caja contiene 12 huevos. Por ejemplo, son relaciones donde están identificadas la multiplicidad o cardinalidad de las cosas. La clase asociación vendría a ser la clase asociación vendría a ser, nace cuando la cardinalidad es de N a N, entonces ahí se crea una tercera clase que se llama clase asociación. O en el diagrama de entidad de relación se llama la relación, se llamaría esta clase de relación, ¿no? Que es dependiente de las otras clases. Siempre que haya una relación de N a N, surge una clase de asociación, y en el mapeo, ya para llevar a la base de datos que se creen las tablas, se crean tres tablas: empresa, empleo y persona, digamos. Acá tenemos cliente, producto, y tenemos una clase que se llamaría venta, porque la relación es N a N. Y acá se muestran, igual podemos hacer el diagrama de objetos, que nosotros no lo vamos a hacer, pues no se hace, es la relación entre dos objetos de diferentes clases, y eso se llama enlace. A la relación entre clases se llama asociación. Asociación. A la relación entre las diferentes clases, a la relación entre objetos, se llama enlace. Y esto ya le hemos visto, la generalización o especialización, que viene a ser, está conformada de una superclase y subclases, y dependiendo del enfoque o del análisis, se llama generalización cuando yo digo hago el análisis de abajo hacia arriba. Entonces la relación es de generalización, donde digo un cliente generaliza a la clase persona y la clase proveedor generaliza a la clase persona. Y se llama especialización, esto ya lo dije, ya estamos recordando, y el análisis lo hago de arriba hacia abajo, donde digo tengo una clase cliente que se especializa en minorista, y la misma clase cliente se especializa en la clase mayorista. Pero si voy de abajo hacia arriba, tengo una clase minorista que generaliza en una clase cliente, y tengo una clase mayorista que generaliza en una clase cliente. Es dependiendo de cómo va. Pero si la flecha, esta flechita tiene que apuntar a la superclase, a esto. Si apuntas al revés, está mal. Hay otra relación de agregación o composición, y son relaciones que están asociadas a una clase ensamble completo. Por ejemplo, acá tengo una clase computadora que está compuesto por monitor, pero que por sí solos pueden existir estas clases por sí solas. Y la forma de representarlo es un rombo transparente. O sea que no son dependientes de la clase ensamble completo. Pues desaparece esto y se mantiene la clase monitor, se mantiene la clase teclado. En la clase composición hay una relación de dependencia, que la existencia de las partes depende de la existencia del todo, es decir, de la clase fuerte o clase superclase
y esas serían subclases que depende de esta depende de la otra clase de arriba y así. Y la forma de representar es un rombo con relleno sólido. Eso es con transparente. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo donde digo, tengo una superclase cuenta que especializa en la clase corriente y especializa en la clase ahorro. Y esta cuenta está agregada, podemos decir, o está compuesta, ¿no? Acá. Porque está pintado esto. Esta clase cuenta está compuesta por una clase que se llama historial de movimiento. Es decir, si les aparece la cuenta, les aparece esta clase de acá, es dependiente. Eso de acá es dependiente con el rombo sólido. ¿Y cómo vamos a construir el diagrama de clase? Hay que identificar las clases, las relaciones entre ellos, identificar los atributos y hacemos el diagrama usando herencia y verificamos el modelo. Y eso sería. No sé si tienen alguna pregunta, algo. No dije, ¿cuándo daríamos examen? El examen sería el jueves. ¿Este jueves? ¿Sí? ¿O qué dicen ustedes? Tiene que ser este jueves porque para que los que no puedan, escuchar sus notas van a disculpar por hoy. Me voy a cambiar el reloj y voy a poner en la derecha para el jueves. Así que ahorita podemos... ¿El examen qué daríamos? El examen va a ser de Este jueves, ingeniero. ¿Ya? Dígame. No hable usted nomás, ingeniero. Ah, ya. Le decía que el examen va a ser de los diagramas de caso de uso y puede ser que meta una pregunta de concepto que la van a escribir en algún papel, algo así. Pero va a ser práctico de los diagramas de caso de uso. Me van a hacer la lista de requerimientos en un Excel y el diagrama de caso de uso en el lenguaje o en la herramienta del Enterprise Architect. Ahí tienen que hacer en esta herramienta. Chicas, no sé si tienen alguna pregunta, algo para el día jueves. A mí a las 2 va a ser igual. Yo les voy a dar un programa, o así como hemos visto, una descripción de un problema, y lo que van a hacer es, por ejemplo, alquiler de auto. Van a tener que hacer el diagrama de caso de uso y la lista de requerimientos en Excel. ¿Dónde está eso? A ver, vamos a ver. Usted nos mandaría solamente una hoja, ¿no, ingeniero? Una hoja en el examen. Sí van a tener que estar con las cámaras encendidas. Pueden revisar sus documentos de teoría. No, yo no le restringo eso. Pueden revisar si quieren. Entonces, pero sí tienen que hacerme el diagrama de caso de uso y con esta lista de requerimientos de acá, así como esto.
son 10 casos, 10 requerimientos que han identificado, los 10 tienen que anotarlos. Y me van a subir el archivo este de acá. Bueno, lo abrí esto, a ver. Y aquí está. Este archivito con esto. Algo así, tiene que abrirme, cuando yo abra el documento tiene que abrirme algo así como estamos viendo esto. Y adjuntan el Excel con su lista de requerimientos. Yo creo que va a ser 1 hora máximo, tal vez menos. Está bien 1 hora, ingeniero. Ya. 1 hora, ingeniero. ¿Mucho o poco? Poco. Si nos das más, estaría bien. No, es que ya es para que copien, ¿no? Más bien... Es la cosa tan de requerimiento que hay que cranearla, ingeniero. Sí, en el programa va a ser un poco complicado traspasarlo. No, pero yo estoy asumiendo más, yo soy de las personas que apelo a la honestidad de las personas. Así igual de aquí en el trabajo, con las personas que están bajo mi cargo, no estoy diciendo, ya hiciste esto, hiciste una sola vez y asumo que lo va a hacer porque es un profesional responsable. En el caso de ustedes, es complicado controlar que no copien, pero asumo a la responsabilidad que tengan. Pueden abrir las diapositivas y mirar los conceptos que sí le va a servir para identificar, por ejemplo, esto de inclusión, extensión, que voy a dentro del examen va a haber algo así, donde ustedes tengan que aplicar ya sea una extensión, una inclusión o una especialización, va a haber de eso. Y para saber eso tienen que ver la descripción, la definición. Me apena mucho no poder llegar a esta parte que es así, la más bonita, se puede decir. Bueno, yo digo la más bonita porque a mí me gusta, ¿no? Pero tal vez a ustedes no. Pero de todas maneras, el objetivo de la materia es que ustedes tengan conocimiento de más o menos en qué consiste un análisis y diseño de sistemas, dado que ustedes, su profesión, pueden trabajar dentro de una empresa en cualquier área, porque están formados para eso. Si llegan a trabajar en un área de sistemas y se enfrentan a un proyecto de desarrollo, ustedes van a poder tener una idea de qué se trata, ¿no? Yo les digo, honestamente, uno cuando sale de la universidad, sale con todos los conceptos alborotados, se puede decir, que están desordenados en nuestras cabezas, y es en el trabajo donde eso va tomando su lugar, pongámosle así. Por eso es importante de que si uno tiene la oportunidad de trabajar, háganlo. Y si no pueden trabajar, entonces al menos estudien y terminen bien la carrera, digamos. Si por temas de necesidad o porque se les presenta una oportunidad pueden trabajar, háganlo, porque eso ayuda a organizar el conocimiento que tienen aquí en su cabeza e incluso a formarlo profesionalmente, se puede decir. Uno pierde el miedo, aprende a expresar lo que uno piensa, sus opiniones, aprende a sugerir soluciones. Entonces, y este tema del análisis es pues clave en cualquier profesión, digamos, incluso para nuestra vida diaria como personas, como profesionales. Tenemos que ser personas que sepamos darnos cuenta de las cosas, saber observar.
no podemos ser tan distraídos y no darnos cuenta que en mi casa, por ejemplo, hay una ventana rota o que está llena de monte. Entonces, si nosotros, porque lo peligroso es acostumbrarse a eso, después lo ve parte de la normalidad, digamos. Y los analistas de sistemas tienen esa formación de que observan y se dan cuenta de las cosas. Saben decir, mira, has visto cómo estaba haciendo esta persona, no debería ser así, o esto se debería mejorar de esta forma, pero el hecho de saber apreciar, observar, hace que nosotros nos damos cuenta de lo que sucede a mi alrededor, y eso me va a ayudar a que incluso pueda sugerir mejoras en mi trabajo, en lo que hago, es así. Yo les hablo ya desde el punto de vista laboral, ya, ¿no? Uno siempre debe ser propositivo, proactivo, adelantarse a las cosas, y eso ayuda a que también a la hora de promocionar puestos de trabajo, por ahí nos toman en cuenta, ¿no? Entonces, sean siempre conscientes, igual como el examen del día jueves, ¿no? Yo apelo a la conciencia. No sé si alguna pregunta más tienen, jóvenes. Nos veríamos el día jueves, si no. Cualquier duda que tengan en la semana o hoy o mañana me avisan y yo les contesto. Aún no sabemos la nota del primer examen, ¿no? Sí, eso es un problema, van a disculpar. Voy a tratar de hacérselo para antes del jueves. Me faltan algunos, pero la idea es que sepan por cuánto están entrando al examen. Van a saber eso. Y los que no pudimos entregar, varios. Por eso, ahí vamos a ver de que este examen sirva para esa nota, y si les juega mal, yo ya les dije que vamos a dar un tercer examen para las personas que ya aprueben, ya no habría necesidad ya. Y obviamente no le va a afectar el que dé el tercer examen, no significa que va a tener más nota que el que dio los dos, va a ser igual, va a ser para el que esté un poco mal, se reemplace, digamos. Así es, jóvenes. Yo pienso que ya el próximo semestre ya va a ser semestral, va a ser presencial, digo, y de a poco vamos a volver a la normalidad a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Yo sé que hay limitaciones en el tema de las clases virtuales, no es igual, cuesta mantener la atención porque muchos podrían estar conectados y se van a almorzar y están comiendo, digamos, o están echados, digamos, ¿no? Pasa eso. Entonces, el rendimiento no es el mismo desde mi punto de vista, aunque hay personas que sí tienen el interés y le ponen las ganas, ¿no? Y de eso se trata, de que tienen que ponerle las ganas. Porque al final, nuestra profesión es lo único que nos queda para que nosotros podamos vivir y mantenernos solos. Si nuestros padres nos dejan algo, tenemos que sentirnos bendecidos o agradecer a la vida por la suerte que tenemos, y si no, hay que luchar para vivir mejor siempre. Así es. Así que si no hay más nada, ninguna pregunta, nos vemos el día jueves. Ingeniero, entonces para el examen tendríamos que hacer la lista de requerimientos y pasarlo al programa. Sí, van a subir, ¿dónde está?
me tendrían que subir un archivo que están viendo en mi pantalla, ¿no? Este de aquí, la lista de requerimientos, hasta que completa, y este archivito, que vendría a ser un archivo parecido, a ver si abro esto, uno de estos, eso sería. Dos archivos tendrían que subir y que me da este programa que tiene una extensión. Yo le voy a mostrar qué extensión tiene. Eso que es agua tibia. Esto en azul, eap.eap. Eso suben y un Excel. Esas dos cosas tendrían que subir. Y yo creo no deberían tener problemas ustedes porque es algo sencillo. Esto, lo otro, lo del diagrama de clase, eso es más complicado. Pero estos deberían estar todos bien, con buena nota, digamos. Bueno, dije. Ya, entonces nos vemos el día jueves, señores. Estudien conscientemente. Ya, ingeniero. Ha salido todavía la grabación. Ya, ahora te lo voy a compartir ahora, ¿ya? Sí, la grabación de hoy y de la anterior, ingeniero, por favor. Ya, muy bien, Rubén. Entonces nos vemos el jueves. Hasta el jueves, ingeniero. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos. Chau, chau. Chau, chau. Bye, bye.